Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 11 minutos aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. No se olviden ustedes que estamos con nuestra señal abierta en varias de las provincias del país. Acá en Quito, provincia de Pichincha, 103.7 FM estéreo. Transmitimos por internet www.sonorama.com.es. En Facebook, nuestra fanpage de Radio Sonorama, donde ustedes obviamente tienen la posibilidad de conectarse. Gracias por siempre el acompañamiento de nuestra audiencia. En YouTube, nuestro canal que se llama Sonorama TV. Hicimos hace minutos un panel haciendo una valoración de lo que nos deja la campaña, pero vamos un poco más allá. ¿Qué va a pasar después del domingo? ¿Qué va a pasar después del 15 de octubre si es que hay segunda vuelta electoral? ¿Cuál es el derrotero que le espera a este país y que debería seguir este país en medio de una situación muy compleja? La crisis de seguridad nos ha desbordado, hay claros problemas de gestión pública, falta de acceso a medicamentos en los hospitales, dificultades para acceder a servicios públicos, la situación de la inversión pública por los suelos, creo que el reflejo más palpable de eso es lo que pasa en las carreteras, dificultades en el agro, o sea, hay en realidad un país con una serie de complejidades. Lo que se viene, hay atrasos con los gobiernos locales, tenemos y no sabemos cuál será el efecto del fenómeno del Niño, que de verdad hay que cruzar los dedos y aspirar a que no sea tan devastador como inicialmente se abordó. O sea, hay una serie de situaciones que estamos enfrentando y lo que se viene que es muy complejo. El doctor Cristóbal Buendía está con nosotros, él es jurista y analista, le hemos invitado para analizar ese país que tenemos hoy y el país que le espera al futuro gobernante. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Apreciado Fabricio, muy buenos días a quienes nos escuchan y ven, siempre un placer poder conversar. Y creo que usted ha hecho un planteamiento que muy poco se lo ha analizado, porque un poco nos hemos metido en esta vorágine del tema electoral. El marketing electoral un poco nos ha superado en la mirada que debe tener el país frente a sus problemas de hoy, frente a sus problemas reales. Obviamente el tema de la inseguridad es un tema que de enorme preocupación y de enorme atención por parte de los ciudadanos, pero no hay que olvidar, por ejemplo, la crisis del empleo que el Ecuador sigue viviendo, la crisis en el sector de la salud que el Ecuador sigue viviendo y la crisis institucional que hoy el Ecuador vive con cada vez mayor envergadura o mayor dimensión. Considerando esos aspectos, obviamente que se vislora un panorama adverso para quien se haga cargo de esta responsabilidad. Ojo, venimos de una crisis institucional política, de una muerte cruzada o de una disolución del ente legislativo, que nos deja obviamente un mensaje claro de que la capacidad republicana de responder frente a los problemas está fallando. Porque así se debe leer el problema entre el Ejecutivo y el Legislativo. La incapacidad en términos políticos de, por ejemplo, lograr consensos mínimos en pro de los intereses o de las soluciones de la problemática del país. Claro, pero cuando uno, por ejemplo, analiza la situación actual, más allá de la discusión política, de la coexistencia de las funciones del Estado, la necesidad de un acuerdo nacional, que sería lo deseable en este país, tenemos temas que son de gestión, temas que le corresponden exclusivamente al Ejecutivo. Hoy Lazo, mañana quien gane las elecciones. El tema de seguridad, lo que pasa con la Policía Nacional, la ausencia de un plan, que el gobierno dice que tiene un plan, pero hay mucha gente que discutimos, si no la existencia, por lo menos la efectividad de ese plan. La calidad del acceso a los servicios, tan complicado obtener una cédula como un pasaporte, cuanto lograr medicinas en los hospitales. Correcto. O lo que decía hace minutos, la inversión para medio por lo menos arreglar las carreteras de la red vial estatal. Ese es un tema de gestión para el cual no se necesita asamblea, no se necesita corte constitucional, se necesita solo una planificación de gobierno por parte del Ejecutivo. Correcto, pero necesariamente implica también un contrapeso frente a esa falta de gestión por parte del Legislativo, por ejemplo, para requerir esa gestión, para interpelar esa gestión, para que efectivamente los motivos de la gestión desde el ente fiscalizador sea efectivamente el perurgir una solución a esa falta de gestión. Pero cuando, por ejemplo, se priorizan los temas de carácter electoral, cuando, por ejemplo, se priorizan los temas de carácter personal o partidista,
ahí es en que entramos en problemas, porque nos comenzamos a desorientar. Este es el país que en los últimos 20 años ha tomado decisiones en base a las crisis, Fabricio. Al presidente Lasso lo elegimos a partir de una crisis sanitaria, pues, ¿no es cierto? Al presidente Correa lo elegimos a partir de una crisis política. Claro, institucional y política. Institucional, principalmente política, de una deslegitimación muy importante, por ejemplo, de los partidos políticos. Entonces, lamentablemente, siempre estamos en este sentido de la urgencia o en este sentido del apuro o de la coyuntura. Y lamentablemente no hacemos una mirada sobre lo institucional, sobre lo que efectivamente implica la causalidad del problema, que es el modelo en el que este país se desarrolla, la inequidad en el que este país se desarrolla y la exclusión que el sistema en el que se desarrollan las actividades de este país, principalmente desde lo gubernamental, produce. Y ahí los efectos están en, obviamente, tener esta crisis de seguridad, que también tiene un factor de carácter económico importantísimo, Fabricio. No solamente en lo que implica lo que alguna vez Fernando Carrión, le escuchaba a Fernando Carrión, la crisis que está viviendo también en lo económico, este tema del narcotráfico y del crimen organizado, sino también el caldo de cultivo que tiene este tipo de organizaciones en la matriz social o en el tejido social que tiene el Ecuador. Lamentablemente, hoy esta exclusión nos hace vivir nuevamente una crisis. En este momento es la crisis social producida por la inseguridad, que nos hace ver, por ejemplo, los escenarios de el asesinato de un alcalde, del alcalde más votado del Ecuador, en la ciudad más insegura del Ecuador, de un candidato nada más y nada menos que a la primera magistratura del Ecuador, y que todos los días estemos lamentando asesinatos y pérdidas de vidas humanas en el país entero. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿dónde está el análisis de la causalidad? Y para mi criterio, esa causalidad principalmente está en la imposibilidad que hoy tiene el ecuatoriano de encontrar respuestas dentro del institucional. Por ejemplo, usted bien planteaba el tema de la cédula. Yo planteo, por ejemplo, la posibilidad de un empleo, Fabricio. Qué difícil que es hoy en el Ecuador encontrar un empleo. Y más aún cuando ese empleo reúna las características suficientes para considerárselo digno, por ejemplo. Hoy apenas 3 de cada 10 personas que están empleadas, cuentan con todas y cada una de las características o condiciones que tiene un empleo formal. 7 de esas 10 personas empleadas están en alguna condición de precarización, sin seguridad social, sin ganar efectivamente un salario básico, sin el reconocimiento exacto de lo que implica sus derechos en el orden laboral. Frente a eso, la institucionalidad, ¿qué está haciendo? Absolutamente nada. El presidente Lasso, por ejemplo, cuando envía a la Asamblea Nacional en octubre del 2021 esa suerte de trole, que fue un proyecto de ley donde incorporaba un montón de cosas, le llamó la ley de creación de oportunidades. El Consejo de Administración Legislativa no se la calificó y luego envió por separado la reforma tributaria y ofreció para el primer tramo del 2022 iniciar un debate nacional sobre la calidad de una reforma laboral. Correcto. Estamos agosto 18 del 2023 y nunca hubo ese debate. Ese es uno de los grandes déficits que le ha quedado al Estado ecuatoriano, el debatir la necesidad de repensar la legislación laboral en el Ecuador. Por supuesto que sí, a tal punto que partimos de un antecedente anterior, que es el hecho de que el presidente Moreno también planteó una discusión sobre una reforma laboral. Yo recuerdo el gran acuerdo, alguna cosa del acuerdo, se nos denominó, y justamente uno de los candidatos... Claro, perdón que le interrumpa. Ahí presentaron un documento que fue firmado por el ministro de Trabajo con un representante del sector empresarial que creo que era el amigo Rodrigo Gómez de la Torre, si mal no recuerdo. Y si Rodrigo me está escuchando, corrígame si estoy equivocado. Y un representante de la CUT, que es este gremio que nace en el gobierno del presidente Correa para hacer una suerte de contrapeso, de convertirse en contradictor del FUT. Pero esa CUT no es reconocida. Esa CUT se ha convertido en un gremio funcional a los gobiernos de turno. Pasó con Correa, pasó con Moreno y con Lasso, pero no con el FUT. Y resulta que eso quedó en un documento que nunca se tradujo en un proyecto que sea presentado a la Asamblea Nacional para su debate. Y la Asamblea Nacional jamás planteó una discusión, por ejemplo, sobre un documento que el propio Frente Unitario de Trabajadores ya lo presentó, que se lo denominó el Código Integral Laboral.
Esas son las crisis que se producen a partir de esta ausencia del Estado de hacer lo que debe hacer. Y obviamente nos aboca en los momentos electorales a esta suerte de desesperación, a ver qué pasa, ¿no es cierto? ¿Cómo soluciono el problema? Y ahí lamentablemente entra el famoso marketing político, ¿no es cierto? ¿Ya? A presentarnos los famosos carros blindados o los Robocops, o el antes estábamos mejor, o etcétera, 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 o ahora que veía las gigantografías en las calles, vamos a duplicar las medicinas en los hospitales, bla, 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 que lamentablemente nos hace perder de la causalidad y nuevamente nos hace tomar decisiones o nos obliga a tomar decisiones frente a la desesperación, frente a la crisis, frente a la ansiedad de solucionar la grave crisis o la problemática que vive el país. Lamentablemente eso es lo que está ocurriendo y por eso creo que este silencio electoral lo que nos debe invitar, Fabricio, es necesariamente a una reflexión en ese sentido. No solamente a cumplir la ley seca, ¿no es cierto?, sino a una importante reflexión frente a lo que efectivamente queremos para este país o planteamos desde lo interno para este país. No necesariamente desde lo que nos proponen, sino desde lo interno para este país. ¿Qué es lo que yo aspiro de este país dentro de mi análisis y cómo yo pretendo que los problemas se solucionen? Creo que es importante este análisis, muy importante desde la reflexión interna, porque lamentablemente hemos entrado en una suerte de espectáculo del análisis del personaje que plantea esta suerte de alternativas, pero no hemos hecho un análisis intrínseco. Creo que es importante, por ejemplo, el establecerse cuál es la agenda dentro de el planteamiento para la segunda vuelta. Hoy los candidatos que sean electos, si es que va a haber segunda vuelta, no se sabe, inmediatamente tendrían que comenzarnos ya a plantear ya no esta suerte de Robocops o de carros blindados, sino ya una suerte de una agenda de mayor profundidad. Agenda que no existió en esta campaña de primera vuelta. En lo absoluto. En lo absoluto. ¿Quién tiene que plantear esa agenda? ¿Los candidatos? ¿La sociedad ecuatoriana? ¿Quién tiene que plantear esa agenda? Desde la sociedad civil. Necesariamente desde la sociedad civil, porque somos los afectados de esto, Fabricio. Es importante, por ejemplo, que se haga un serio análisis, una seria postura sobre lo que significa los temas del empleo. Sobre eso muy poco se ha hablado. Ninguno de los candidatos ha tomado profundidad sobre la crisis del empleo, que vuelvo y repito, para mi criterio, es la causalidad en los temas de seguridad. Claro. Por supuesto que sí. La crisis sanitaria que vive este país, porque no solamente el COVID implica una crisis sanitaria, sino la realidad de que haya personas que fallezcan por la imposibilidad de contar con una medicina, con un médico, con una infraestructura que efectivamente cuente con las condiciones para salvarlo. Seguimos viviendo una crisis sanitaria en ese sentido. Entonces, creo que es importante, a partir de lo que ocurre el domingo, porque ya vuelvo y repito, la espectacularidad debe pasar. Creo que es importante ya entrar al Ecuador profundo. Creo que es importante entrar a un análisis real sobre los temas que el Ecuador padece y efectivamente desde allí plantear cuál va a ser esta transitoriedad que va a vivir el Ecuador, porque usted lo ha planteado varias veces y muy bien. Esto es un periodo de transitoriedad en el que se tienen que crear las condiciones en los términos políticos para que efectivamente el Ecuador subsista. Porque estamos hablando de que partimos de una falda política en la organización del Estado. Por eso estamos en esta transitoriedad. Eso también nos tiene que ocupar al análisis. ¿Qué es lo que está pasando en la relación ejecutivo-legislativo para justamente provocar las soluciones? Esto los candidatos que pasen a la segunda vuelta deberían plantearlo. ¿Cómo va a procesar sus diferencias políticas? ¿Cómo la República se va a organizar a partir de la necesidad de generar respuestas en lo social? Y teniendo el punto de partida, hablando de lo político, el punto de partida de esta relación tan tirante entre el presidente Lasso y la Asamblea Nacional que provocó la disolución de la Asamblea. Y luego, mirando hacia el futuro, la próxima Asamblea, que igualmente será una asamblea atomizada, donde ninguna bancada va a tener el número mágico de 70 que le permita gobernar la asamblea por sí sola y van a tener que hacer acuerdos. Ya no estará, creo, o sea, el gobierno del presidente Lasso no tendrá, el presidente Lasso no tendrá legisladores. Pachacuti, con dificultades, tiene candidatos en todas las provincias, pero no tiene candidato presidencial ni candidatos a asambleístas nacionales y provinciales. Izquierda Democrática reducida a la mínima expresión, casi inexistente la idea en esta campaña, y es muy probable que
tenga una incipiente representación por eso mismo en la próxima asamblea. Menciono esto porque la próxima asamblea tendrá obviamente Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, pero tendremos actores nuevos. Los asambleístas de la Alianza de Otto Sonnenhorstner, los asambleístas de la Alianza de Yacu Pérez, los asambleístas del sector que representa el movimiento Construye, hoy con Cristian Zurita, antes con Fernando Villavicencio. Entonces tendremos una asamblea distinta, pero el problema de fondo es el mismo, la gobernabilidad. Correctamente, esta incapacidad de lograr los acuerdos mínimos. Por ejemplo, esta transitoriedad nos tendría que ocupar 4 temas, 5 temas, creo que no más allá. Y sobre esos 5 temas efectivamente hay que hacer un planteamiento serio del qué se va a hacer, no solamente desde la magistratura de la Presidencia de la República, sino principalmente desde la capacidad de lograr los acuerdos mínimos que hagan viable que la institución estatal pueda dar las respuestas hacia la ciudadanía que requiere. Esos son los temas que deberíamos plantearnos y esos son los temas que nos deberían invitar a la reflexión al momento de votar, porque el votar es la posibilidad que tiene el ciudadano de efectivamente pronunciarse, no frente al que me cae mal o al que me cae bien, no frente al que más bonito le veo o al que efectivamente más simpatía me genera, sino frente a la capacidad de respuesta a la gravísima problemática que tiene este país. Ese es el optimismo con el que debemos ir a las urnas, como la nueva oportunidad que tenemos para que efectivamente desde lo intrínseco, vuelvo y repito, generar una alternativa a este país. Así creo que lo deberíamos plantear, porque si es que lamentablemente nos seguimos distrayendo en esta suerte de denuncia y contradenuncia, ataque y contraataque, brillantina y no brillantina, lamentablemente seguimos con el problema en ciernes. Creo que es importante el que para la segunda vuelta, cuando se tome la decisión en primera, efectivamente estos temas sean requeridos también por los medios de comunicación, que también tienen un rol importante. El rol importante de manejar a veces la agenda pública. Creo que es muy importante que esto se plantee y que ese requerimiento del poder público sea planteado también desde los instrumentos que la sociedad tiene, en este caso los medios de comunicación. Creo que es muy importante elevar no el nivel del debate, sí el nivel de la discusión o de la temática que este país requiere para sus soluciones, Fabricio. Creo que es muy importante el trabajar sobre esta agenda que el país necesita para solucionar sus problemas. ¿Por qué? Porque nos estamos desangrando, y no solamente desangrando a partir de los temas de inseguridad, sino desangrando socialmente. Lo que usted manifiesta es lo lógico, lo deseable, yo le he planteado un montón de veces en este espacio, pero daría la impresión, incluso algunos políticos lo dicen, pero el rato de ponerlo en práctica no lo hacen, es decir, no sé por qué en este país es tan complejo llegar a mínimos, a consensos mínimos sobre temas comunes, doctor. ¿Por qué? Porque lamentablemente la visión siempre es desde el individualismo, ¿ya? Lamentablemente el Estado y el ciudadano se ha convertido en una suerte confrontacional diario y permanente. Yo como ciudadano mañana más tarde no tengo que pensar en el Estado como un proveedor de soluciones a mis problemas en el orden social, sino lamentablemente tengo que defenderme del Estado. Lamentablemente es así. Por ejemplo, en el tema tributario, por ejemplo, en la crisis de inseguridad que vivimos, mañana más tarde tengo que vérmela cómo tengo que solucionar, por ejemplo, mi problema de educación, mi problema de salud, desde el esfuerzo personal, cuando esa es una atribución estatal y una responsabilidad de carácter estatal. Esta ausencia del Estado frente a sus responsabilidades es lo que tenemos que exigir en este proceso electoral, que se pronuncien y se comprometan los candidatos. Mañana más tarde, si es que lamentablemente nos distraemos, vuelvo y repito, en la coyuntura y vivimos de coyuntura en coyuntura y dejamos de topar lo elemental y lo esencial, vamos ahondando el problema. Realmente a nosotros, y a mí en particular, siendo parte de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador, parte del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, Fabricio, que vuelvo y repito, es alguna vez lo conversábamos con ustedes, un saludo a la bandera. Claro. Nos hemos reunido una vez al año para discutir el desacuerdo que siempre es el salario. El salario básico unificado. Y punto. ¿Eh? Entonces, creo que el recuperar esta capacidad institucional para dar respuestas es lo que debemos exigir, Fabricio. Yo creo que no consumamos, el planteamiento debería ser no consumamos esta suerte de destello frente a lo intrascendente.
creo que esa es una gran responsabilidad que tenemos también desde lo interno. No consumamos y no nos distraigamos en estas suerte de cosas superfluas y exijamos que efectivamente la discusión sea sobre lo de fondo. Creo que el domingo tenemos esta oportunidad de pronunciarnos en este sentido. No ver la votación necesariamente a partir de simpatías o antipatías o a través de esta suerte de baratija o de ofertón. Creo que es importante hacer un análisis desde lo profundo, desde lo medular. Si es que es posible, debió habérselo hecho antes, pero todavía estamos a tiempo, analizar efectivamente los planes de gobierno, que a veces yo sé que son letra muerta, pero creo que ya nos dan un punto de partida o un perfil de la persona que efectivamente se está postulando o proponiendo para ocupar el cargo, la primera magistratura del Ecuador. Y creo que desde ahí tomemos esta decisión. Creo que mi intervención del día de hoy lleva a esa dirección. No tanto hacia la farándula política, sino básicamente hacia mis conciudadanos, hacia la posibilidad de la reflexión, porque de la decisión que usted y yo tomemos y quienes nos escuchan también dependen nuestros destinos. Creo que es importante el tomarnos este espacio de reflexión, que la ley seca sirva también para eso, ¿no es cierto? Y que efectivamente podamos hacer un planteamiento al Ecuador desde la expresión del voto que efectivamente implica una alternativa y una solución a los problemas del país. Doctor, gracias por el tiempo y por sus aportes al debate sobre, obviamente, lo que uno espera o aspira para lo que se viene. Cristóbal, buen día, ha estado con nosotros, le agradezco por el tiempo. Él es analista y jurista con esta aproximación a lo que hemos señalado permanentemente en este espacio, que alguna vez la clase política deje de lado las diferencias y se ponga a pensar y a concretar acuerdos mínimos sobre temas de interés común, más allá de las diferencias político-ideológicas. Veamos qué nos deja la elección del próximo domingo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.